Hola nuevamente. El día de hoy, en nuestra penúltima sesión, estaremos hablando sobre nuestro proyecto de vida. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo crearlo? ¿Qué pasos hay que dar? ¿Listo? Sobre todo esto vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, quiero empezar con esta frase que dice: sin metas y planes eres como un barco que ha zarpado sin destino. Si nosotros simplemente vivimos nuestro día a día, pero no tenemos esa meta o ese objetivo a lo que queremos llegar el día de mañana, pues entonces todos los días los estaremos viviendo como sin un sentido, porque es simplemente por pasar el día. Pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer en 2 semanas? ¿Qué voy a hacer en un año? ¿Listo? Entonces no seamos ese barco así que va a la deriva, sino que tenemos que establecer prioridades y metas. ¿Qué es un proyecto de vida? Entonces, es un conjunto de ideas y alternativas y experiencias que nos permiten planear aspectos y metas futuras, y todo esto va a estar orientado teniendo en cuenta mis gustos, los valores que yo tengo, los que me han enseñado y mis habilidades. Entonces, un proyecto de vida consiste en planearse objetivos y metas que podemos dividir en tres grandes grupos, que serían las metas personales, que es todo lo que tiene que ver conmigo misma; las metas profesionales, todo lo que tiene que ver con mi carrera, con el trabajo, con todo esto. No necesito pues que sea, que lo entiendan como el ámbito de hay que ser profesionales, no, simplemente es como el trabajo y en lo que yo me voy a desempeñar. Y el último grupo grande, que sería en lo social. Y en lo social encontraremos todo lo que es la familia, los amigos, todo lo que esté externo a mí. Existen distintos aspectos que pueden intervenir o influenciar el diseño o la creación de mi plan de vida. Entonces tenemos la trayectoria de vida, el contexto de desarrollo, la historia familiar, las motivaciones y todos mis sueños, anhelos o metas. Todo esto, lo que yo he vivido, lo que me han enseñado, mis sueños, la motivación de mi familia, o por el contrario, la no motivación de mi familia, todo va a intervenir en esas metas que yo me voy a planear a futuro. Y sobre todo en si yo soy capaz de crear un plan de vida y seguirlo. Listo, no solamente como decir yo tengo este sueño y listo, lo dejo ahí, sino de crearme el plan de cómo lo voy a lograr y seguir día a día ese plan. Porque este contexto, digamos, de mi familia también nos puede ayudar a aterrizar esas metas o a impulsarlas. Entonces también tiene mucho que ver lo que habíamos hablado en sesiones anteriores de autoconocimiento, de autoestima, porque es esas metas que yo me pongo, cómo se relacionan con cuánto valor creo que yo tengo y con cuánto creo que yo merezco y lo que me es posible lograr. Entonces, si yo no me conozco y si yo no reconozco mi contexto, mis posibilidades, mis capacidades, pues yo me puedo planear metas que sean muy ajenas a mi realidad, muy, digamos, exageradas tal vez, y que no las voy a poder cumplir, y tal vez yo solita no me dé cuenta de eso, pero entonces tengo el apoyo del contexto donde me estoy desarrollando, de mi familia, de mis amigos, pues la gente que me rodea, que me van a ayudar como a aterrizar y a decir, bueno, tal vez esa meta no la puedes lograr, pero la podemos encaminar hacia otro lado. Y por eso es que son tan importantes pues estas redes de apoyo. También es súper importante este contexto en el que nos movemos, porque si yo tengo un plan de vida estructurado, pues para mí va a ser mucho más fácil aprovechar las oportunidades que tengo a mi alrededor, que si yo no tuviera el plan y yo simplemente voy por la vida así a la deriva, entonces yo dejo pasar todas esas oportunidades o todos esos recursos que tengo a mi alrededor. Un ejemplo, quiero poner un negocio, poner una tienda. Entonces, si yo no tengo un plan establecido, como bueno, tengo que averiguar un local, tengo que ver cuánto cuesta el arriendo, tengo que pensar qué voy a vender, tengo que pensar en el nombre, todos los pasos que hay que tener para crear un negocio, para poner mi tienda. Si yo no tengo ese plan estructurado, pues entonces puede que en mi familia o en mis conocidos, en mis amigos, haya alguien que tenga una tienda, por ejemplo, o que trabaje, no sé, en la Cámara de Comercio y me pueda dar información de cómo se hace pues, la inscripción de un negocio a la Cámara de Comercio, o que ya haya tenido experiencia en este tipo de negocios. Y como yo no tengo mi plan estructurado y no sé qué es lo que hay que hacer para tener una tienda, entonces yo no voy a preguntar y yo no voy a utilizar ese recurso que tengo ahí a la mano de que me pueden ayudar a materializar este sueño o esta meta que yo tengo. Entonces es mucho más fácil si yo me planeo una meta, pero le pongo orden,
y así pues voy a poder aprovechar todo lo que tengo ahí a la mano. Entonces, ese proyecto de vida se trata precisamente de la posibilidad que yo tengo de ir proyectando lo que voy a hacer a mediano, a corto y a largo plazo. Cuando hablamos de metas a corto plazo, son metas que puedo alcanzar de forma rápida. Entonces es en un mes o durante el presente año. Entonces es una meta que voy a lograr de aquí a diciembre. Cuando hablamos de metas a mediano plazo, ya son objetivos o metas que requieren un poquito más de esfuerzo, que me van a costar un poquito más, y hablamos que el tiempo sería entre 1 o 2 años. Y ya cuando hablamos de metas a largo plazo, pues exigen que una madurez personal mucho mayor que me posibilite hacer todo ese plan, o sea, estructurarlo. Y son metas que, digamos que se pueden cumplir en 5 o 6 años. Y esto claramente pues va a requerir más esfuerzo y más tiempo. ¿Cuáles son las características de un proyecto de vida? Primero surge de la realidad. Yo tengo que conocer mi realidad para poderme plantear algo a futuro. Yo no puedo plantearme una meta pensando en la realidad de otra persona, porque de pronto ella tiene otras posibilidades, otras capacidades u otras debilidades que yo no tengo. Entonces, surge de mi propia realidad. En segundo lugar, se desarrolla de acuerdo a mis intereses personales. Entonces, mi proyecto de vida, mi meta, mis metas, porque un proyecto de vida contiene varias metas, no deben ir de acuerdo a lo que quiere otra persona, a lo que quieren mis papás, a lo que esperan mis hijos, a lo que esperan mi familia, mis amigos. No, debe ir de acuerdo a mis intereses. En tercer lugar, pues se planea en el campo de la imaginación y la creatividad, porque son, al principio pues son solamente sueños, son ideas, entonces de ahí nacen, ya después yo tengo que materializarlas. En cuarto lugar, pueden presentar variaciones de acuerdo a factores económicos, sociales o de tiempo. Entonces puede que yo tenga una meta cuando soy chiquita, cuando soy una niña, pero a medida que yo voy creciendo y entonces cambia mi situación económica o cambia mi situación social o ya no tengo tanto tiempo o es que cuando me la planeé yo estaba viviendo con mis papás y ahorita ya no, entonces es más difícil. Entonces todo eso pues puede hacer que mis metas varíen. Y por último, posibilita la concentración y la determinación de las personas. Entonces cuando yo me planeo un proyecto de vida, cuando me pongo esas metas, pues hace que mi determinación y mi concentración aumente, ¿listo? Porque yo tengo que estar concentrada en cumplir esas tareas y tengo que ser muy determinante en ser capaz de cumplir cada uno de los pasos y que si me falla uno, entonces volverlo a intentar y no rendirme fácilmente. ¿Qué implica construir un proyecto de vida? Principalmente autoconocimiento es lo más importante. ¿Listo? Si yo no me conozco, si yo no conozco mi realidad, si yo no conozco mis debilidades, mis fortalezas, yo no sé desde dónde estoy empezando. Entonces me puedo imaginar metas muy chiquitas y tal vez yo tengo la capacidad de lograr cosas mucho más grandes o metas muy grandes, muy exageradas que realmente pues no tengo la posibilidad de lograr, al menos en este momento, en mi realidad. Entonces, autoconocimiento, ya lo habíamos hablado en una sesión anterior, es de lo más importante, no solo para el proyecto de vida, sino para cada aspecto de nuestra vida. Que también implica proyección a futuro, ¿listo? Porque las metas, así sea una meta a corto plazo que yo me ponga para el día de mañana, pues es a futuro, ¿listo? Entonces tengo que pensar en qué voy a hacer mañana y cuáles son esas actividades que debo hacer para cumplir esa meta. Requiere esfuerzo, ¿listo? Ninguna meta se va a cumplir simplemente con que yo la piense, con que yo esté todos los días soñando con eso, no, necesito esforzarme por lograrlo. Necesito definir objetivos y metas claras. Yo puedo soñar con ser astronauta y en este momento pues yo no sé si eso es posible, si no es posible, pero mi meta o mi objetivo no puede ser astronauta, sino que yo tengo que ver, bueno, ¿qué necesito para ser astronauta? Entonces tengo que averiguar, esa es mi primera meta. Tengo que llamar a algún contacto que tenga información sobre eso. Tengo que ver qué tengo que estudiar. Listo, son muchos pasos que tengo que dar. Entonces tengo que definir muy bien cuáles son esas metas y esos pequeños pasos que tengo que hacer para lograr esa meta grande. Y sobre todo, pues requiere e implica desarrollo personal.
porque a medida que nosotros vamos cumpliendo o por el contrario no cumpliendo esas metas, pues sufrimos, digamos que una transformación personal. Entonces, si lo logramos, pues entonces cada vez queremos cosas más grandes o nos vamos a esforzar más. Y si por el contrario no lo logramos, pues entonces, ¿qué nos está enseñando? ¿Cómo está mi tolerancia a la frustración? Si de pronto me voy a dar por vencida porque el primer intento no me salió. Pues todo eso hace parte del desarrollo personal. Para planear un proyecto de vida es necesario, en primer lugar, como lo hablábamos, el autoconocimiento es el paso más importante. Y aquí es ver qué me gusta, qué me disgusta, cuáles son mis sueños, cuáles son mis habilidades, cuáles son mis debilidades. Tengo que saber absolutamente todo de mí para poder construir ese proyecto de vida, ese a dónde quiero llegar en la vida. Y es muy importante que tengamos en cuenta que un proyecto de vida no tiene que estar planeado desde que somos niños. No es lo que yo me imaginé desde niña, no es lo que yo me imaginé siendo estudiante, a mi adolescencia, a mi juventud, no. En todo momento, incluso los adultos mayores pueden tener un proyecto de vida, simplemente ver yo qué quiero hacer con el tiempo que tengo de vida. Yo no sé cuánto tiempo es. Es lo mismo que si yo soy joven y yo me planteo una meta, pues yo no sé si yo voy a estar viva dentro de 10 años que yo me planteé esa meta. Entonces, ponernos precisamente por eso metas a corto, mediano y largo plazo, pero se pueden hacer en cualquier etapa de la vida. Es necesario que estemos convencidos de nuestras metas propuestas, listo, que creamos en nuestras metas. Entonces, por eso les digo que también hablábamos de esto cuando hablamos de motivación, que las metas deben ser retadoras, sí, que nos hagan esforzarnos, pero que no sean imposibles, que nosotros de verdad las podamos lograr, porque si no, pues vamos a perder esa credibilidad, esa confianza en nosotros y definitivamente no lo vamos a lograr. Es necesario revisar eh, y pensarnos si las metas que yo me estoy poniendo, si mi proyecto es un proyecto que yo tengo hoy o es un proyecto que yo tenía cuando era niño. Entonces, no sé, yo de niña, por ejemplo, quería ser agente del FBI, pero mi proyecto ya cambió. Entonces es ponerme a pensar, bueno, mi meta en este momento es la misma de cuando era niña o cambió, o este plan que yo me estoy pensando ahorita sí va de acuerdo a lo que yo siento ahorita, ¿listo? Y también muy importante, si es mi proyecto o es el proyecto de otras personas. Lo que yo les decía, no debemos guiar nuestra vida en lo que quieran las otras personas, sino de verdad lo que sea mi proyecto de vida, o sea, lo mío personal. Y pues esto implica que sean metas propias y no guiadas por otras personas. ¿Qué nos enseña la elaboración de un proyecto de vida? Primero, tolerancia a la frustración, porque como les decía, puede que no todo nos salga como nosotros queremos, puede que en nuestro plan un paso falle, que al principio empecemos súper bien, todo está funcionando a la maravilla, pero después uno de esos pasos falla. Entonces, ¿cómo está mi tolerancia a la frustración? ¿Qué voy a hacer cuando eso falle? ¿Me voy a dar por vencida y voy a decir, no, esto definitivamente no es para mí? ¿O voy a volver a empezar? ¿O simplemente puedo cambiar la meta, de pronto hacerla un poco más accesible para mí? ¿O puedo cambiar los pasos? ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Y no simplemente pues darme por vencida y tirar la toalla, como decimos. También resiliencia, que es esa capacidad de reponerse ante las adversidades. Entonces, si se me presenta un problema, si yo me voy a quedar enfrascada en ese problema o si voy a ser capaz de resolverlo y seguir adelante. También nos va a enseñar sobre optimismo, ver el lado positivo de las cosas. Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo claramente, porque siempre solemos decir, bueno, es que todo pasa por algo, todo pasa para algo, pero cuando nos pasa, entonces ahí sí, digamos que nos vamos al lado más negativo y decimos, no, es que esto no va a funcionar, no puedo, yo no soy capaz. Entonces, planearnos ese proyecto de vida y tener una meta clara y pasos claros para llegar a ella y de pronto incluso alternativas de, bueno, si este paso no funciona, puedo tener este otro, pues entonces cuando hayan problemas, tal vez yo no me vaya hacia este lado tan negativo, sino que yo pueda pensar, ok, de pronto paso por esto, no funcionó por esta razón, me puede impulsar a hacerlo de otra manera, ¿listo? Entonces siempre pues tratar de ver el lado más positivo. También nos va a enseñar de autoconfianza porque pues vamos a confiar y aceptarnos a nosotros mismos como somos y lo que somos capaces de lograr y tenemos que tener mucha fe en nosotros para pues precisamente lograr nuestros sueños.
Y por último, paciencia, mucha paciencia, porque no importa si somos niños, si somos adolescentes, si somos jóvenes, si somos adultos mayores, las metas pues no las vamos a lograr, o la mayoría, de un día para otro, sino que requieren esfuerzo y requieren que sepamos esperar. Entonces vamos a aprender muchísima paciencia. Vamos a hablar ahora de los componentes del proyecto de vida. Entonces tenemos las metas, las acciones, las dimensiones de valor o áreas de responsabilidad, los valores y la coherencia. En primer lugar, las metas, entonces son precisamente los objetivos que la persona se plantea para conseguir lo que considera importante en su vida. Entonces, ¿cuál es ese sueño? ¿Cuál es ese anhelo? ¿Cuál es esa meta grande a la que yo quiero llegar? En segundo lugar, tenemos las acciones, que son precisamente estos pasos, este paso a paso que debemos poner en marcha para alcanzar todas esas metas. Entonces, para poner un ejemplo chiquito, si yo me quiero comprar unos zapatos, mi paso a paso es salir de mi casa, llevar mi billetera porque ahí tengo el dinero, llegar al centro comercial donde lo venden, medírmelos, ver que sí me queden, pagarlos y ahí sí llevármelos. Entonces son todas estas acciones, este paso a paso que yo tengo que hacer para cumplir cada una de mis metas. Todas las acciones, digamos, que nosotros emprendemos en nuestro día a día son metas a corto plazo. Entonces, esta, como les decía, lo de comprar unos zapatos puede ser una meta, puede ser un objetivo que yo tengo para este mes. Listo, comprarme unos zapatos que hace rato quiero. Entonces, no pensemos que las metas son siempre cosas muy extravagantes o que son cosas muy difíciles de lograr. No, todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día son pequeñas metas y pequeños objetivos que estamos cumpliendo. Y ese conjunto de pequeñas metas, pues, son las que van a crear esos pequeños pasos que debemos dar para crear nuestro proyecto de vida grande. Después tenemos las dimensiones de valor. Entonces, pensemos qué tienen en común todas estas acciones. Reducir media cucharada de azúcar en el café, realizar yoga, salir a andar todos los días durante 20 minutos a caminar, correr los lunes, miércoles, viernes y domingos durante 1 hora, poner una porción de fruta en el desayuno todos los días y dormir 8 horas. ¿Qué pueden tener en común todas estas acciones? Y tienen en común que todas son acciones saludables y de autocuidado, que lo que me están indicando es que la persona que las está realizando pues valora su salud, que es algo importante para ella, y está haciendo estos pequeños pasos para darse estos mejores cuidados. Entonces, esto tiene que ver con las dimensiones de valor o con las áreas de responsabilidad. Son todas estas áreas que son importantes para nosotros. Una de ellas es el autocuidado, pues cómo nos cuidamos a nosotros mismos, y pues hay muchísimas más. Entonces, en estas áreas de responsabilidad tenemos el autocuidado y la salud, la creatividad, el ocio y el tiempo libre, el trabajo y carrera profesional, tratarse bien a uno mismo, el crecimiento personal y la educación, la espiritualidad, las amistades y relaciones sociales, la comunidad y el voluntariado, el entorno y la naturaleza y la familia. El orden no tiene nada que ver con el orden de importancia. ¿Listo? Simplemente, cuando hablamos de estas primeras 7, de autocuidado a espiritualidad, nos estamos refiriendo a las áreas que son de autocrecimiento. Y por el contrario, las áreas que son del 8 al 11 tienen que ver con áreas de servicio a otros. ¿Listo? Entonces, las primeras 7 tienen que ver conmigo y las últimas 4 tienen que ver con mi relación con los demás. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Entonces, en primer lugar, tenemos el autocuidado y la salud, que significa perseguir un estilo de vida saludable. ¿Para qué es importante mi salud? ¿Qué tiene que ver todo esto con que yo vaya a vivir más o menos? Estar más tiempo con la gente que yo amo, listo, vivir de acuerdo a ese estilo de vida. Entonces, son metas que nos planteamos pensando en nuestra salud. En segundo lugar, tenemos el área de la creatividad, entonces significa generar cosas nuevas, potenciar mi parte más artística, las diferentes formas que tengo para expresarme. No solamente hablamos como de lo artístico como tal, como la pintura, la poesía, ¿no? Sino que también en la creatividad está aprender cosas nuevas, de pronto la cocina, manualidades, todo esto. Luego tenemos el ocio y el tiempo libre,
que son todas estas metas que nos planteamos pensando en el disfrute precisamente de ese tiempo en el que no estoy trabajando, estudiando, compartiendo con mi familia, sino que es tiempo para mí. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con trabajo y la carrera profesional, que pues son las metas que yo tengo, por ejemplo, en la remuneración que quiero obtener por mi trabajo, lo que quiero que me paguen, o las motivaciones pues que yo tengo a nivel profesional, en que quiero trabajar, que quisiera estudiar, todo esto que tiene que ver con mi carrera. Y también en esta parte de trabajo y carrera profesional se incluye pues estas motivaciones que son como por ejemplo que yo quiero lograr este puesto de trabajo, o quiero poner este negocio, o quiero hacer esto con mi vida profesional porque quiero conseguir más prestigio, porque quiero tener más valor como persona, más valor como profesional, porque son desafíos que yo me pongo o porque quiero este trabajo para ayudar a los demás. Es todo lo que tiene que ver con esto. Luego tenemos el área de tratarse bien a uno mismo. Entonces esto tiene mucha relación con las áreas como la salud y el autocuidado, sí, pero también tiene que ver con cómo nosotros respondemos ante los errores o ante las cosas que no nos salen pues como nosotros queremos. Entonces es cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo nos sobreponemos a lo que nos sale mal, digamos. Tenemos también el área de crecimiento personal y educación, que significa pues todo aquello que nos hace desarrollar y crecer como seres humanos, tanto física como social, como intelectual o pues académicamente. No tiene que ver solamente con los resultados, como no sé, con las notas que yo obtengo en el estudio o con el trabajo que obtengo, sino también el placer de aprender, de aumentar los conocimientos, de ponerme retos, de crear una habilidad nueva. Todo esto va implicado aquí también. Entonces, no solamente es terminar un estudio que hice, sino disfrutarme el proceso porque quiero aprender esto. Bueno, más por ese lado. El área de espiritualidad pues tiene que ver con todo aquello que signifique para cada persona desarrollar su espiritualidad, qué papel juega pues este ser en el que cada uno decida creer y cómo eso se manifiesta en cada área de su vida. Entonces, esto puede ser desde el contacto con la naturaleza hasta una religión. Digamos que la espiritualidad no siempre va estrictamente aunada a una religión, sino que cada uno lo puede desarrollar de la manera que uno quiera. Las amistades y relaciones sociales también es ver qué metas me planteo yo en cuanto a mis amigos, en cuanto a mi familia, bueno, a mi familia no, en cuanto a mis relaciones como de amigos o de compañeros de trabajo. Entonces, qué cualidades quiero tener, qué cualidades espero obtener de las personas que sean de mi grupo de amigos. Y aquí pues también puede variar mucho. Por ejemplo, hay personas que su meta es conocer a muchas personas y tener un círculo de amigos muy grande. Para otros la meta simplemente puede ser que haya pocas personas, pero que haya mucha cercanía o mucha confianza. Entonces, lo que cada uno se plantee que quiere tener en su vida en cuanto a las relaciones sociales. También el área de comunidad y voluntariado. Esto es, pues, si de pronto la persona tiene metas de ayudar a los demás, del servicio hacia los demás, y esto puede ser en fundaciones, en una ONG, en sí, en cualquier área que se pueda desarrollar un trabajo social. Y esto tiene que ver pues con metas como contribuir a la sociedad, compartir, ayudar a los demás, marcar una diferencia, dejar una huella, es este tipo de metas. Después tenemos lo que tiene que ver con el entorno y la naturaleza, entonces es estar en contacto precisamente con la naturaleza. Digamos que ahí pueden ser la jardinería o las actividades físicas como el senderismo, caminar, trotar pues así en la naturaleza, plantar árboles, cuidar el jardín o simplemente ir a contemplar la naturaleza, como que dedicarle tiempo a esas acciones. Y por último tenemos el área de la familia, que tiene que ver con el tipo de relaciones que nosotros queremos cultivar. Entonces, ¿qué tipo de familia es la que quiero tener? ¿Cómo quiero que sea mi familia? ¿Qué actitudes quiero que tengamos? ¿Qué valores quiero que tenga mi familia? Entonces se refiere pues precisamente a la importancia de estos lazos familiares, desde la vida de pareja, los hijos, los hermanos, los papás, ¿listo? ¿Qué quiero lograr como familia y cómo me quiero también potenciar yo como persona dentro de esa familia? Estas dimensiones de valor se llaman precisamente así, de valor, porque van con lo que yo como persona valoro. Entonces, ¿qué es eso
más profundo que hay en mí, lo que yo considero importante ahorita en mi vida. Entonces, si para mí lo más importante en este momento en mi vida es conectar con la naturaleza, pues entonces mis metas van a ir mucho más dirigidas hacia este área de entorno y naturaleza. O si en este momento mis metas van hacia aprender algo nuevo, entonces crecimiento personal y educación. Como mis valores, como lo que yo más valoro, lo que yo más aprecio, lo más importante para mí, pues va a ir guiando mis metas día a día. Otro punto súper importante que debemos hablar cuando creamos un proyecto de vida es la coherencia. Entonces, que mis metas tengan relación y sea coherente mis acciones con mis valores. Entonces, ahí tenemos dos tipos de coherencia. Lo primero es que nuestras acciones vayan a favor de lo que nosotros pensamos, sentimos y creemos, listo, de todas nuestras creencias. Entonces ahí es donde solemos decir como que hay personas que son muy coherentes, son muy auténticas. Y por el contrario, cuando vemos que lo que una persona hace y lo que dice es completamente contrario, entonces decimos, no, es que esta persona como que genera falsedad o genera desconfianza en los demás. Y el otro tipo de coherencia se relaciona con que mis acciones y mis metas vayan a favor de lo que es importante para mí, de lo que yo valoro. Entonces, por ejemplo, si yo me puse la meta de trabajar en una gran compañía, en una productora de alimentos, pero para mí es muy, muy importante y yo valoro mucho el cuidado de la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Y entonces en esa empresa no es importante ese valor. Listo, para esa empresa no es importante, no cuidan la naturaleza, no tienen un plan de protección al medio ambiente, sino que va todo lo contrario a esa línea. Entonces, al final del día, yo no me voy a sentir satisfecha con ese trabajo porque va en contra de mis valores. En cambio, si yo persigo una meta que vaya a favor de mis valores, pues entonces al final del día yo voy a tener esa satisfacción de que estoy yendo en el camino correcto, me voy a sentir bien conmigo misma, porque es lo que es más importante para mí. Hay 4 fuentes básicas que incrementan el sentido de vida, aumentan el sentido de vida para los seres humanos. Primero, el crecimiento personal, que es todo lo que tiene que ver conmigo misma y todo lo que hago en pro de mi propio crecimiento, de yo ser una mejor persona, pues en todos los niveles, a nivel profesional, a nivel personal, a nivel de familia, pero como yo soy una mejor persona. El segundo es la contribución a los demás, entonces cuando realizamos cosas por los demás, contribuyendo a ayudar a los demás, al bienestar de los demás y no tanto como en mi propio bienestar. En tercer lugar, el sentimiento de pertenencia, entonces es como yo me siento parte de un grupo y eso pues aumenta mi sentido de vida. Entonces hay muchas personas que manifiestan que pertenecer a un grupo como que los hace sentir mejor, que los hace sentir más vivos y así su vida adquiere como más significado. Son personas a las que tal vez no les gusta hacer muchas actividades solas, sino que requieren como la presencia de otras personas. De esto pues hay muchos ejemplos, por ejemplo, grupos religiosos, grupos deportivos, grupos porque tengan un gusto en común, listo, todo esto pues puede aumentar el sentido de vida para algunas personas. Y por último tenemos la trascendencia, entonces este sentir que uno está conectado con algo superior, con algo que está mucho más allá de uno mismo. Y esta trascendencia pues puede estar guiada hacia dos lados. El primero puede estar vinculado hacia una religión o hacia un ser superior y el segundo es más como de cómo yo quiero trascender en el tiempo, qué huella quiero dejar en los demás, si yo quiero que cuando yo ya no esté la gente todavía me recuerde, qué hago, o sea, qué acciones hago, qué metas me pongo para llegar a ese lugar de trascendencia, de impactar en los demás incluso cuando yo ya no esté. Entonces responde a esta necesidad del ser humano de trascender. Entonces son estas dos cosas, o lo religioso, estar conectado con un ser superior, o cómo voy a dejar huella y cómo quiero que me recuerden cuando yo ya no esté. Bueno, ¿qué implica la creación de un plan de vida? En primer lugar, pensar en el éxito, es permitirnos soñar a lo grande. Soñar no cuesta nada, entonces es imaginarnos cómo sería un día normal en mi vida una vez que yo cumpla esa meta, una vez que yo termine lo que estoy haciendo en este momento. No sé, si yo me cambio de trabajo, entonces cómo va a ser mi día a día. Si yo estoy estudiando algo y lo termino, cómo va a ser ese día a día. Y esto, pues,
La idea es que sean lo más específicos posibles y que se permitan soñar bastante. Entonces, esto incluye las finanzas, a cuánto dinero quiero ganar, cuánto me imagino pues en ese momento que estoy ganando, sobre mi carrera, mi trabajo, mis relaciones personales. Incluye también incluso estas debilidades que yo quiero superar. Entonces, en este tiempo que yo me quiero poner esta meta, en estos 2 años, yo voy a dejar de ser de esta manera. Entonces, eso también es un cambio y es lo que yo me estoy imaginando de cómo sería un día normal eh, después de haber cumplido esa meta. Porque es muy importante que nosotros sepamos qué significa el éxito para cada uno de nosotros. Entonces, lo que yo pienso en este momento que es el éxito en mi vida no es lo mismo que ustedes pueden estar pensando que es el éxito en su vida. Para cada persona es distinto y es muy importante que cuando yo me planee esas metas, pues yo sepa, cuando yo las cumpla voy a llegar al éxito, porque el éxito para mí es esto. ¿Listo? Para cada persona es distinto. En segundo lugar, necesitamos evaluar nuestra situación. Entonces, lo que yo les decía hace un ratico, necesitamos saber desde dónde empezamos, en qué lugar estoy parada para poder empezar. Después, establecer nuestras prioridades. Entonces, tengo que revisar toda esa información que ya tengo y ordenarla de modo que yo diga, bueno, lo más importante para mí en este momento es lograr este pequeño paso. Luego, lo que sigue en importancia sería esto. O el área que más me importa en este momento es mi familia. Después, lo que tiene que ver con el trabajo. Después, así, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo más importante para mí? Y pues poder lograr como un equilibrio entre todas esas actividades que tengo que hacer. También debemos identificar nuestros valores. Entonces, ¿cuáles son esos valores que nos mueven? ¿Qué es lo importante para mí? Porque cuando nos planteemos una meta, es necesario que podamos ver claramente que esta meta se alinea con mis valores y con lo que para mí es importante y cómo esto me va a ayudar pues en mi futuro. Establecer metas concretas, lo hemos dicho ya, colocarle un nombre a esa meta, unos pasos que tengo que cumplir, un tiempo de realización y sobre todo pues que sean metas, sí, retadoras, pero posibles de lograr. Y también súper importante pues que tengamos metas en todos los aspectos de la vida que ya vimos, o los aspectos pues que sean más importantes para cada uno. Y por último, definir cuáles son esos pasos que tengo que hacer para lograr las metas. Esta es, digamos que la parte donde nosotros construimos esa ruta hacia nuestro sueño. Entonces, mi sueño es ser, otra vez pongamos el ejemplo, ser astronauta. ¿Cuáles son esos pasos? Averiguar cómo se hace, inscribirme, estudiar esto, ¿listo? ¿Cuáles son todos esos pasos? Así sea un sueño muy loco, pero ponerme el paso a paso y ahí sí analizar, bueno, ¿es posible o es muy loco que tengo que hacer? De alguna u otra manera, todos, absolutamente todos, tenemos al menos una idea de lo que queremos en nuestra vida a futuro. Cada cierto tiempo, digamos que se nos viene a la cabeza la pregunta de, ay, no, ¿yo qué voy a estar haciendo dentro de un año? ¿Qué voy a estar haciendo dentro de 5? ¿Cómo va a ser mi vida dentro de 10 años? ¿Listo? ¿Y qué queremos en nosotros? ¿Qué queremos para nosotros en ese momento? Entonces, un primer paso que les puedo proponer que hagan es que saquen todas esas ideas y las escriban así sea en desorden en una hoja. ¿Listo? Escriban todo lo que está rondando nuestra mente sobre ese proyecto de vida, como qué me imagino. Entonces, quiero vivir en este lugar, quiero estar con estas personas, quiero estar trabajando en esto, todo lo que se nos ocurra y ya después pues lo iremos organizando. Ese después organizar vamos a hacer como un efecto cascada partiendo desde qué es esa definición de vida ideal para mí, que es cumpliendo todo lo que acabo de escribir en desorden, hasta llegar como a esos proyectos pequeños que nos van a llegar, que nos van a llevar a poder conseguirlo. Entonces, lo primero de lo que hablamos, como les decía, es el sentido de la vida. Entonces, ¿cuál es ese propósito real de nuestra vida? Claramente no es fácil respondernos esa pregunta así de la noche a la mañana, no es fácil pues responder con total certeza de el sentido de mi vida es este, no, pero podemos ir haciendo aproximaciones. Entonces es encontrar como el verdadero sentido de nuestro existir, o sea, qué quiero yo para mi vida, por qué estoy aquí, qué me motiva, qué me mueve, qué quiero yo en mi vida. En segundo lugar, tenemos la visión, entonces, ¿cómo nos vemos, por ejemplo, en 5 años? Sin miedo, sin ponerme peros, sin ponerme obstáculos, simplemente pongamos todos nuestros sueños. ¿Qué me imagino que estoy haciendo y qué quiero hacer en 5 años?
Ya después nos preocupamos por pensar si es posible o no. Pero, ¿qué es esa visión que yo tengo del futuro? En tercer lugar, tenemos los objetivos. Entonces, como ya lo decíamos, deben ser objetivos a corto, mediano y largo plazo. Y es muy importante que todos estos objetivos vayan, digamos, como que amarrados a un componente de nuestra vida, a esos componentes que yo les mostraba anteriormente, para que tenga de verdad sentido o incidencia o tenga influencia en lo que realmente es importante para mí, lo que yo quiero lograr ser después. Las áreas de responsabilidad, que era lo que habíamos hablado, todas estas áreas que decía de la familia, naturaleza y todo esto, cuáles son como esas categorías de nuestra vida, por ejemplo, a nivel de salud, entonces, cuáles son mis metas a nivel de salud. Y es muy importante que los tengamos claros y pues que anclemos cada meta a un área de responsabilidad para que todo vaya como tomando orden. Entonces voy a tomar todas esas metas en desorden que escribí, todo lo que me imagino en 5 años, irlo poniendo, ok, esto va con la salud, esto va con la familia, esto va con el crecimiento personal y así sucesivamente. En el quinto lugar, entonces, tenemos los proyectos, que son pues ya como este conjunto de ideas, este conjunto de tareas que persiguen un fin. Entonces ya son como que todos esos pequeños pasos que yo debo hacer y que todas esas metas pues se deben volver pequeños proyectos. Entonces no simplemente es decir, bueno, tengo la meta de empezar mi propio negocio, sino que esa meta de negocio se vuelva un proyecto y el proyecto pues requiere pasos. Y en último lugar, entonces tenemos esas próximas acciones. Entonces ya es el último nivel y consiste ya en ponerme tareas específicas que forman parte de cada uno de los proyectos que acabo de crear. ¿Listo? O todo lo que todas las acciones que yo pueda llevar a cabo que me sirvan para acercarme al desarrollo de ese proyecto. Entonces vamos a ponernos manos a la obra y vamos a hacer el paso a paso de nuestro proyecto de vida. Entonces, en primer lugar habíamos hablado de descubrir tus prioridades y nosotros en una sesión anterior habíamos hecho esta ruedita de la vida que tiene distintas áreas. Entonces allí vemos que están las áreas como la personal, la salud, la pareja, la espiritualidad y todo esto. Que yo les decía que la idea era que ustedes fueran puntuando cómo se encuentran en cada área en este momento. Entonces, si en la salud yo me siento que estoy en un 10, porque en este momento no tengo ninguna enfermedad, me cuido adecuadamente, me alimento bien, hago ejercicio, voy a los controles de salud, entonces un 10. O si por el contrario, entonces lo pongo en un 5 porque no, es que más o menos no me cuido tanto. O en la parte de familia, entonces cómo me siento en este momento a nivel de familia. Si siento que estoy en el nivel 10, que todo está perfecto, si siento que estoy en el nivel 2 y que hay que mejorar muchas cosas. La pregunta es, ¿en qué nivel de satisfacción me siento con cada área de la vida? ¿Listo? Entonces, eso sería el primer paso. Y así nos vamos a dar cuenta qué es lo más importante, qué es en lo que realmente necesitamos trabajar. Esas serían nuestras prioridades. En segundo lugar, entonces vamos a diagnosticar la situación actual. Entonces vamos a poner dónde estoy hoy. Hoy estoy trabajando en este lugar y dónde quiero estar, trabajando en otro lugar, trabajando en mi propio negocio, trabajando con mi familia, ¿listo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es esa situación actual? ¿Dónde estoy hoy? ¿Qué estoy haciendo hoy? Y dónde me imagino mañana. Y ese mañana, pues sabemos que puede ser unos meses, un año, 2 años, 6 años. Después tenemos la misión, visión y los valores que van a guiar ese proyecto de vida. Entonces, la misión es la respuesta a la pregunta de quién soy, qué hago y por qué estoy aquí. O sea, lo que hablábamos en el paso anterior, de cuál es ese sentido de vida. La visión es quién quiero ser en el futuro. Y los valores son todos como lo que va a guiar mis acciones y mis decisiones. Entonces, nuevamente, ¿qué es importante para mí? Y cómo mi proyecto pues debe estar guiado y debe ser coherente con mis valores. Entonces vamos a responder cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión y la parte de valores que nos pregunta en qué principios fundamentales creo y cuáles creencias yo no puedo negociar. O sea, por ejemplo, si hablamos de familia, si una de mis metas es crear mi propia familia, entonces conocer a una persona,
establecernos pues matrimonio y tener hijos si esa es mi meta. Y poder pensarme en ese proyecto de vida de mi familia, cuáles son esas creencias fundamentales para mí de la familia y qué cosas yo no puedo negociar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo no podría negociar que la persona con la que yo vaya a crear una familia no pertenezca a la iglesia, no vaya a la iglesia constantemente, porque para mí es una de mis creencias primordiales. Entonces, qué principios tengo yo en mi vida que yo definitivamente no los puedo cambiar por nadie ni por nada? Eso responde a la pregunta de los valores. Después entonces nos vamos a establecer las competencias necesarias. Entonces, para lograr cada una de esas metas, pues necesitamos conocimiento, necesitamos actitudes. Por ejemplo, si una de mis metas es tener una buena relación con los demás, pues se requiere que yo tenga paciencia, que tenga tolerancia, que esté abierta pues a hablar con los demás y todas estas habilidades que yo necesito para comunicarme mejor con las otras personas. Entonces vamos a pensar en nuestra meta, qué meta tenemos y qué conocimientos tengo que me pueden servir para acercarme a esa meta, qué habilidades tengo, qué actitudes tengo, que todo me pueda acercar a esa meta. Después tenemos reconocer los logros y las carencias también en las diferentes áreas. Una vez que nosotros determinamos lo que queremos lograr y con qué se va a lograr, que son esas competencias, pues debemos pensar en qué áreas ya he caminado y qué es lo que me falta por caminar. Entonces, digamos, en qué ya he avanzado, que todavía tengo que mejorar mucho, ¿listo? ¿Cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, qué oportunidades tengo y qué amenazas tengo? Cuando hablamos de debilidades, son cosas personales, son cosas mías internas que debo mejorar. Las fortalezas son también cosas mías internas, habilidades, capacidades, cosas en las que soy muy buena. Oportunidades y amenazas ya son cosas externas. Entonces, por ejemplo, en oportunidades, si volvemos al plan de crear mi propio negocio, una oportunidad puede ser que tengo el apoyo de mi familia o que tengo una persona que ya ha creado un negocio, eso sí me va a apoyar, esa es una oportunidad que yo tengo. Y en amenazas, entonces, no, es que la idea de negocio que tengo, pues es muy conocida, hay mucha competencia, hay muchas personas que ya lo hicieron. O una amenaza, que no tengo apoyo de nadie, sino que estoy sola. ¿Listo? Entonces, dependiendo de cuál sea nuestra meta, definamos qué debilidades tengo, qué fortalezas tengo que me acercan a esa meta, qué oportunidades externas tengo y qué amenazas externas también, como que están tal vez interponiéndose entre esa meta y yo. Después tenemos establecer metas a corto, mediano y largo plazo. Entonces ya hemos ido estableciendo qué es lo más importante para mí, cuáles son mis prioridades, cuáles son mis valores, etcétera, etcétera. Y ahorita vamos a organizar todo eso y ponerlo en 3 columnas. A corto plazo quiero esto, a mediano plazo quiero esto y a largo plazo quiero y me imagino logrando esto. Entonces es establecer ya como que ponernos altos en el camino, dividir el proyecto grande que estoy creando en esas metas a corto, mediano y largo plazo. Y recordemos que sean metas reales, medibles y desafiantes, ¿listo? Para que sean como transformadoras de mí misma. Después vamos a desglosar todas esas metas en tareas diarias y las vamos a agendar, les vamos a poner una fecha. Entonces, si mi meta es entrar a estudiar, ¿listo? ¿Cuál sería el paso a paso de yo empezar a estudiar algo? Entonces, primero, averiguar qué es lo que voy a estudiar, de qué se trata, porque puede que a mí me guste mucho el título de la carrera, pero yo no sé exactamente de qué se trata. Entonces, paso uno, leer bien de qué se trata la carrera o de qué se trata el curso, el diplomado, lo que yo vaya a hacer, el taller que vaya a hacer, pero eso que voy a estudiar. Le voy a poner una fecha. De aquí al viernes yo tengo que haber averiguado. Después, cuando vi que sí me gustó, entonces la siguiente tarea, ¿cuál es? Averiguar dónde lo puedo estudiar. Entonces, para la siguiente semana, para el miércoles, tengo esta tarea. Después, averiguar cuánto cuesta. Después, ponerme la meta de, ok, ¿cómo voy a conseguir ese dinero? Si puedo pedir un préstamo, si hay financiación, si puedo ahorrar y en este tiempo lo voy a conseguir. Ponernos fecha a cada una de esas metas.
Y por último, pues entrar en acción. Una vez que ya está lista la planeación y la organización, solamente hace falta empezar a caminar un día a la vez claramente y una meta a una meta, ¿listo? No empezar a desarrollar 3 proyectos, 3 metas de una porque nos vamos a estresar, va a disminuir la tolerancia a la frustración porque vamos a tener muchas cosas en que pensar y no vamos a concentrar todos nuestros esfuerzos en una sola cosa. Entonces, pensarnos, cuando empecemos a caminar ya en el proyecto, pensarnos qué he hecho bien, qué dificultades he tenido, qué podría de pronto hacer diferente y pues lo puedo mejorar, tener nuestras metas muy claras y definidas, revisar periódicamente cómo van mis metas, qué he logrado, qué no he logrado, será que si no he logrado eso es porque no es posible o porque tengo que cambiar la forma en la que estoy actuando. Y esto es ya ejecutar ese plan de acción. Y finalmente los dejo con esta pregunta. ¿Lo que hago hoy me acerca a donde quiero llegar? Entonces, ¿qué estoy haciendo hoy para cumplir esa meta que tengo para mañana, para dentro de un mes, para dentro de 2 o 6 años?